¿Qué tal, amigos? Bienvenido a una nueva tertulia magallánica en su sexta temporada. Una temporada dedicada a las instituciones de Magallanes y de Punta Arenas. Lo voy a presentar porque de repente se sienten como si ya no eres un rostro de la ciudad. ¿Para qué? La gente te ubica, Mario, te para en la calle. Mario, preséntame a mí y yo lo presento a él. He preparado algo para él. Hijo prodigio de la Tierra del Fuego, nacido en Porvenir, no, vieron nacer a Punta Arenas. Pero desarrolló toda su infancia y su juventud en Tierra del Fuego, la que lo marcó. Así es. Transformarlo en un padre y esposo ejemplar. Y abuelo ahora ejemplar. Eso habría que preguntarle a Maribel. No, yo. Bien. Don Esteban Doimo Tafra Arroz. Muchas gracias por tus palabras, Mario. Espero estar a la altura con el contertulio Mario Arturo Derpich Díaz, líder de la honestidad y futuro alcalde del barrio Prat, comerciante, copropietario de ferretería San Marcos. Bienvenido al programa, Mario. Gracias, Esteban. ¿Te gustó? Sí, te voy a tener. Quédate tranquilo. Perdón, Mario. Oye, bueno, nos toca presentar a don Víctor. Vamos a hablar de institucionalidad laboral en Magallanes. Magallanes ha sido conocida por sus movimientos trabajadores, ser una de las primeras ciudades donde los trabajadores se organizaron. Y bueno, para eso hemos invitado a don Víctor Hernández, con estudios en ciencia de la comunicación, comunicador social, que ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar sobre el movimiento obrero y actualmente presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, que se ha sido revitalizada últimamente, porque tuvo un tiempo media de capa caída, pero ahora usted lo hemos visto ahí trabajando y llevándola para arriba. Muy bien, bienvenido, Víctor. ¿Qué quieren que les diga? O sea, es un halago lo que tú acabas de señalar, Mario. A todos ustedes un afectuoso saludo, poder compartir esta mesa aquí, a la gente que nos está viendo de este programa que tiene ya varios años de sintonía y que tiene todo un grupo de televidentes que lo sigue semanalmente, ¿no es cierto? Así que es un honor poder estar aquí con ustedes y poder departir, ¿no es cierto?, de lo que ustedes quisieran saber. Víctor, ¿cuáles son los primeros inicios de las organizaciones de trabajadores aquí en la ciudad, en el territorio, digamos? Porque también ha habido un gran movimiento en Puerto Natales. Mucho, sin duda. Yo creo que hay los primeros atisbos. El primer gran movimiento se da, por supuesto, cuando aquí en Punta Arenas, específicamente el presidente José Joaquín Pérez, por el año 1867, decreta la ley de Puerto Libre para la zona. Yo creo que ese es el primer paso. Claro. ¿Ya? Es un paso, porque a veces uno dice paso, pero ¿qué significa esto? Significa de que hay una decisión de carácter gubernamental que cambia el escenario de esta colonia penal. Colonia penal, si aquí venían prácticamente todos los reos políticos de la época, aquellos que estaban en contra del poder establecido venían a purgar sus culpas aquí. Y por lo tanto, este era un lugar inhóspito, era una especie de Siberia. Entonces, cuando el presidente Pérez hace ese gesto, significa que entra el comercio, entran los capitales, y eso también significa que entra la inmigración extranjera, poco a poco. ¿Ya? Después hay un proceso que, por supuesto, la gente del mundo empresarial lo conoce mejor que nadie, que es la traída de las primeras ovejas acá a Magallanes, ¿no es cierto? Que de Falkland, de las Malvinas. De las Islas Malvinas, que en términos sencillos, en términos prácticos, significa de que comienza a amasarse este gran capital que después se va a convertir en lo que conocemos como la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, ya en el año 1890-1893. Y en ese periodo histórico es cuando podríamos decir de que comienzan a aparecer las primeras grandes agrupaciones obreras, que no son, como la mayoría de la gente cree, que nacen en la ciudad.
que corresponden a lo que es el proletariado industrial, como pasó en otros países, sino que proviene del mundo de la gente del campo. Del campo. ¿Y los inmigrantes tienen una participación en esto? Muy importante. Porque los inmigrantes están en la ciudad, Están en la ciudad. Eso, muy bien, están en la ciudad, pero ¿qué es lo que aporta el inmigrante en general? Estas ideas europeas, ¿no es cierto?, en un siglo muy convulsionado como es el siglo XIX, de grandes transformaciones políticas, sociales, laborales, la maquinaria empieza a cambiar todas las manifestaciones en términos de la vida productiva. Entonces tenemos que llegan, por ejemplo, inmigrantes de todas las otras nacionalidades, producto de esta ley de Puerto Libre, comienzan a amasar cierto tipo de fortuna. Y lo primero que ellos hacen desde el punto de vista social es la creación de estas sociedades de socorros mutuos. El concepto de mutualismo. ¿Ya? Después de las mutuales tenemos aproximadamente 13 sociedades de socorros mutuos establecidas en Magallanes. La más grande es la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, fundada el 7 de noviembre de 1893. ¿Todas estas sociedades ligadas a cada colonia? A cada colonia, ¿Y una cosmopolita que? Y una cosmopolita que aglutinaba todo el espectro, que tenía su sede en la calle Waldo Segué, la antigua calle Santiago, esquina antigua calle Talca, hoy día Armando Sangüesa, donde hoy día está la Casa de los Curas, si no me equivoco, ¿ya? Ahí había una antigua casona que era la sede social donde funcionaban los salones de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, que a mi juicio también es una institución a la cual le hace falta que los historiadores y todos nosotros hagamos un trabajo de recuperación, porque piensa tú, eso fue salón donde hubo peleas de box, de patinaje, de concentraciones políticas, del movimiento obrero, etc. ¿Eso fue después de Bodega Correos de Chile? Bodega Correos de Chile. No, recuerdo ese mismo caserón. Recuerdo y grandes combates de box. Y grandes combates de box. Claro. Competían ahí, en ese lugar anterior al Politeama, al Cine Teatro Politeama, fundado por ahí por 1920. Todo ese periodo, desde 1893 hasta 1920, la mayoría de las peleas de box se hacían ahí. ¿Y se llamaba? Sí, porque era como un gimnasio. Salones de la Sociedad Cosmopolita. Todos decían, vamos al Cosmopolita o a la Sociedad Cosmopolita. Es como decir la Sociedad de Empleados, ¿no? Claro. Donde usted es nacido. Siempre fui, sí, por supuesto. Sí, Mario, quería hacer, Víctor, discúlpame, quería hacer un alcance. La verdad es que saludar y felicitar a nuestro director ejecutivo por la cantidad de material que nos pasó para este, programa, de un peso incalculable. Es impresionante cuando uno lee la historia, ¿no es cierto?, de los trabajadores, el proceso de sindicalización, las rebeliones que hubo en la zona. Llama muchísimo la atención la profundidad que tienen estos temas. Y cuando tú hablas de los inmigrantes, claro, fueron los españoles, ¿no es cierto?, cuando llegan a la Patagonia, saliendo de una crisis, y traen con ellos, sus ideas de socialismo, por ejemplo, entre otras cosas, y son los que van convirtiendo a las personas que habitan en la Patagonia respecto de, es por una parte los deberes que tiene todo trabajador. ¿Pero de qué año estamos hablando? Víctor puede ser más preciso, pero quiero rescatar una cosa, que empiezan a educar a los trabajadores que, se relata en distintos libros, trabajaban en condiciones miserables, y le empiezan a decir, oye, está bien, esto es un trabajo, pero usted tiene deberes, tiene responsabilidades, pero también el empleador debe ser, ¿no es cierto?, más benevolente con usted, qué sé yo. Y parece que eso es lo bueno de los inmigrantes también, que al trabajador patagónico, ya sea chileno o el inmigrante chilote que viene a la zona, poco educado, sumiso, empiezan a despertar conciencia de lo que debe ser el trabajo. Bueno, Víctor, pero técnicamente yo creo que saltamos un poquito ahí cuando tú hablas de el punto de inicio de esto,
¿cierto?, que es el sindicalismo, llamémoslo desde un comienzo, ¿cierto?, sin que tenga todavía una organización como tal, que lo interesante es que viene desde el campo. Sí, pues, Eso, sí. ¿cierto?, esto es fundamental, que la organización sindical comienza en el campo. ¿Y por qué en el campo? Porque obviamente en el campo estaba la gran masa de gente trabajadora. Y también ahí, como bien dice Esteban, está todos estos desequilibrios, ¿cierto?, producidos porque había empleadores que eran demasiado, yo diría que un sistema casi esclavizante con el tema de la pulpería, que te cobraban unos Claro. precios que no correspondían. Entonces, Claro que sí. yo creo que ahí, Víctor, sería interesante que tú nos cuentes un poco, ¿cierto?, para que vayamos avanzando y vayamos llegando casi a lo que es 1920. Lo que pasa es que aquí hay que dejar en claro para la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo a través de las pantallas de ITV, que la ley de organización sindical no existía en Chile. No había nada de eso. No existía nada en Chile. Entonces, los primeros conceptos de huelga recién aparecen registrados por ahí por 1890. Recién, las huelgas del salitre, las primeras huelgas del salitre durante casi el final de la administración del presidente Balmaceda, 1890. Entonces llama mucho la atención que en el fin del mundo, en 1893-96, se constituyan lo que se llamó estas sociedades de resistencia, que a diferencia de las mutuales, las sociedades de resistencia eran los trabajadores que, además de luchar por su derecho, decían: ya, estamos todos de acuerdo, nos portamos bien, pero ¿sabe qué? Nosotros queremos peticionar un aumento de sueldo y no podemos, porque no existe una ley que nos permita agruparnos y sindicalizarnos. Entonces ellos colocan sobre la mesa, en la discusión, como se dice, el concepto de huelga como mecanismo de presión. Y aquí es donde llama la atención también otro factor. Paralizaban los carpinteros de Rivera, los marítimos, los estibadores, paralizaban todo, a uno paralizaban todo. Entonces de ahí que se dice de que como eran centros de resistencia, ¿cómo lo hacían acá en Magallanes para que todos al unísono sentaran este llamado, digamos, colectivo, donde paralizaban la jornada laboral? Y las huelgas no eran de una semana, 2 semanas, eran de 3 semanas, 4 semanas y a veces más. Entonces de ahí llamaba la atención esto también, la capacidad organizativa de estos centros de resistencia. Centros de resistencia que actuaban en forma independiente, pero que fueron el germen porque llegó un momento en que por ahí por 1903, 1906 se organizan grupos más grandes, también como centros de resistencia, que ya tenían el concepto de mancomunales. ¿Qué significa esto? De que si yo, por ejemplo, en una imprenta, a ver, ahí están los tipógrafos, aquí están los imprenteros, aquí están los escribientes. Entonces ya son 3 grupos distintos que se unen. ¿Te fijas? Entonces ya ahí ya no es una mutual ni es un simple centro de resistencia. Ya se empieza a convertir en una mancomunal. Bueno, cuando ya llega ese proceso, entonces ya se toma una decisión más grande, por ahí por 1910, 1911, cuando en marzo de ese año se crea la Unión de Carniceros, o la Unión de Carneadores, de acá de Magallanes, donde todos los que eran dueños de carnicería y los trabajadores de carnicería deciden unirse como tal. Entonces ese se considera que es el primer punto para lo que vendría después, que es la conformación de la Federación Obrera. Perdón, los carniceros forman ellos, hacen la primera huelga, ¿no? La primera gran huelga. Entonces, entre marzo de 1911 y el 11 de junio de ese año 1911, en esos 3 meses, se produce este llamamiento que hace la gente de los trabajadores de carnicería con aquellos que están en el campo. En algún instante se ponen de acuerdo, hasta que el día 10 de junio de 1911 llega una misiva desde Pequet Harbor, ¿no es cierto?,
donde los campesinos envían un pliego de peticiones y dicen, ¿sabe qué? Vamos. Y al día siguiente, el 11 de junio de 1911, en el hogar de Marcos Mancilla, un trabajador de esta unión de carniceros, signada en la calle Errázuriz 667, domicilio particular de don Marcos Mancilla, todos estos gremios se juntan, aproximadamente 11 gremios, zapateros, carniceros, carpinteros, ¿ya? Y deciden echar a andar las bases de un movimiento que, a ver, nos vamos a juntar en los días siguientes, démonos una semana, sí, lo hacen y efectivamente a la semana siguiente, el domingo 18 de junio, en los salones de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, estos 11 gremios se juntan y deciden crear la Federación Obrera de Magallanes. Perfecto. Ese es más o menos 1911. 1911. El 11 de junio la fecha preliminar, ¿no es cierto? Y el 18 de junio, la semana siguiente, en los salones de la Sociedad Cosmopolita, entonces ahí se firma el acuerdo, se sella el pacto y los 11 gremios constituyen la federación. ¿Ya? Perfecto. ¿Se da un paralelo con la Patagonia Argentina también? Se da un paralelo, indudablemente. En 1910 ya en Argentina estaba avanzando el movimiento obrero en características similares. Acá es bueno señalar lo siguiente. Mira, yo hace unos años atrás, creo que fue el año 2014, a veces lo contamos como una anécdota. Me pidieron que diera una especie de charla así, para el día 27 de julio, porque se cumplían, si no me equivoco, 94, 95 años del asalto e incendio del local de la Federación Obrera, de 1920, ¿no es cierto? Entonces yo recuerdo que había en el escenario un sindicato de trabajadores de Napa, todo esto. Habían dirigentes políticos, había gente del mundo laboral, gente de la CUT, me parece que había gente de la NEF, habían banderas de partidos políticos. Y yo recuerdo que lo primero que dije, a ver, puede parecer pesado lo que voy a decir, pero para el 27 de julio de 1920 no existía ninguno, escuchen bien, le dije, estaba bien autoridades ahí, ninguno de los partidos políticos que hoy día se supone que defienden a la clase obrera, y menos los partidos políticos que están aquí presentes con sus banderas. Qué bueno. Había el Partido Socialista, había gente de la Democracia Cristiana, gente del Partido Radical, no sé, primera vez que veo, hace muchos años que no veía del Partido Radical, del Partido Comunista, por supuesto, y habían otros grupos también en ese momento, 2014. Yo recuerdo que cuando dije eso fue como, ahí sí que fue, sabes tú que que quedamos todos así petrificados, y bueno, no, y de verdad le dije, y expliqué por qué. La mayoría de los partidos políticos que conocemos se fundan después. Claro que sí. Realmente. Se fundan mucho después. La policía, tanto civil como militar, surge, como la conocemos hoy día, también mucho después. ¿Ah? Y ahí también comienzo a explicar y desarrollar lo que fue esa intervención. Bueno, las leyes sociales que después comienza a implementar el presidente Alessandri primero, Carlos Ibáñez después. El Código del Trabajo no se conocía tampoco, la ley de pensiones, en fin. Sí, fueron situaciones que nacían del trato inhumano que se le daba. De la necesidad. No, del trato inhumano, hay que decirlo así, del trato inhumano que se le daba a los trabajadores, ¿cómo se llama?, del campo. Hay dos relatos de autores distintos, las habitaciones de las estancias, que las estancias destinadas a sus trabajadores son los establos en que guardaban los caballos en invierno, sucias, malolientes, llenas de estiércol, sin forro y llenas de abertura por todos lados, por un viento que se cuela portador de enfermedades. El relato de Federico Jones, un teniente de caballería argentino, cuando tiene que alojar a su gente, dice que los mandan a una casilla de madera y barro con piso de tierra y techo de zinc, una especie de tarima, tabla y troncos mal unidos, que hacían de camas a los trabajadores y sobre ellos, a modo de colchones, unos cueros ovejunos con indescriptible Esto estamos suciedad. Hablando antes de 1920. Claro, pero y una cosa, termino con esto. A los trabajadores del campo, las estancias que estaban administradas fundamentalmente por ingleses, al
final de mes, cuando pagaban, le descontaban la comida, y cuando le vendían el paquete de vela para que tengan que alumbrarse, un paquete de vela que en Buenos Aires contaba 0,50 centavos de algo, se lo vendían en 80. Bueno, perdón, era Esteban. una cosa terrible. Entonces los trabajadores solitos se empiezan a organizar. Oye, y hacen esto. Antes de cualquier movimiento, como tú dices, partidista. Dos cosas. Entiendo que Mauricio Brown es un hombre muy importante, ¿cierto?, dentro del desarrollo de Magallanes, pero también tiene sus culpas el hombre. Exactamente. ¿Cierto? Porque en lo que dice Esteban, este tema de subir los precios o tener un precio abultado para un producto de primera necesidad, él, como dueño de la pulpería, él cobraba, y una de las grandes huelgas justamente es, Víctor, si estoy equivocado me corrige por favor, una de las grandes huelgas es producto de que Mauricio Brown aumenta los precios, ¿cierto?, de todos los productos de primera necesidad. Por lo tanto, como bien decía Esteban recién, en el momento que tú recibes tu sueldo, tu salario, te das cuenta que no te alcanza. Me parece que dentro de los primeros pliegos de peticiones de la gente, 1921. claro, es como consecuencia de lo que tú dices, Mario, del encarecimiento del costo de la vida, logran los trabajadores que los productos básicos, me corriges, disminuyen su precio en un 30 o 40%. Imagínate, es una cosa bastante complicada. Lo que ocurre es que en el año 1912 se instaló la aduana en Magallanes. Y eso significó que se termina la bonanza del Puerto Libre. Cuando uno dice Puerto Libre, para que la gente que nos sintoniza, nos ve, nos escucha, Puerto Libre significó, cuando llega el capital extranjero, bueno, el resultado de ese Puerto Libre que uno tanto habla, que yo siempre digo la Belle Époque que tuvo Magallanes, significa, bueno, toda la plata que tuvieron estos potentados para construir sus grandes palacios que tienen hoy día, por ejemplo, la ciudad de Punta Arenas. Se construyeron precisamente en esa época, ¿no es cierto?, la época del Puerto Libre. Pero cuando se instala la aduana acá en 1912, la mayoría de los historiadores coinciden, de todas las tendencias ideológicas, coinciden en señalar que 1912 fue un año terriblemente caótico para Magallanes, con un montón de huelgas. Justo se había fundado el pueblo de Puerto Natales, y es precisamente a fines de ese año 1912 en que la Federación Obrera de Magallanes organiza la primera gran huelga ya, en Última Esperanza, que pese a todo lo que ocurrió, todo lo que significó en términos del sufrimiento para los trabajadores, se consiguió que se hiciera efectiva las 8 horas, el convenio de trabajo para los trabajadores rurales, en una medida inédita, no solamente aquí en Magallanes, sino a nivel nacional. Primera vez en Chile que se conseguía algo así. La jornada de 8 horas. La jornada, el convenio de trabajo para los trabajadores rurales. Eso no existía en Chile y fue un logro acá de esa primera gran huelga del año 1912. Perdón, y una huelga que fue sangrienta, es ahí cuando fallecen un poquito más adelante. Más adelante. Víctor, voy a volver atrás lo que decía, por la importancia que veremos más adelante que tiene los lazos con la Patagonia Argentina. ¿Con qué comunicación había en esa época? Estos movimientos empiezan a conectarse, a trabajar unidos. Ya. A ver, yo creo que aquí hay... Porque fíjate que Luis Emilio de Recabarren, más adelante a lo mejor lo tratamos. ¿Qué año? Estamos escribiendo sobre eso, va a aparecer el fin de semana. Luis Emilio Recabarren estuvo acá en el año 1916. Justo en la Primera Guerra Mundial, imagínate. Y llega para celebrar el 1 de mayo acá en 1916. Y el vapor que lo trajo Lorita se atrasó por el Golfo de Pena, en mal tiempo, qué sé yo, llegó tarde, llegó el día 2 de mayo. Y acá se quedó 3 meses y medio, casi 4 meses. Visitó las estancias, visitó el campo, estuvo en los frigoríficos, departió con los obreros. Por supuesto, en el local de la Federación Obrera, que inicialmente sesionaban en las dependencias de lo que hoy día es la Segunda Compañía de Bomberos. Colón. También en la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, y entonces dictó entre 18 y 20 conferencias acá.
Imagínate, 18, 20 conferencias. Ahora, lo que le llamó la atención a Recabarren era el nivel de organización que tenía el proletariado magallánico. Y él claramente se da cuenta, porque pensemos que él había fundado el Partido Obrero Socialista en Iquique en 1912, 4 de junio de 1912, que es el preámbulo, son los 10 primeros años de lo que después fue el Partido Comunista de Chile. Por lo tanto, Recabarren es el dirigente, el fundador del Partido Comunista de Chile, ¿no es cierto? Y esa mirada marxista-comunista existió en Chile desde Iquique hasta Puerto Montt. Recabarren había recorrido para 1916 prácticamente toda la zona, todo Chile, desde Iquique hasta Puerto Montt, y le faltaba la Patagonia. Y en la Patagonia se da cuenta de que las ideas están mucho más avanzadas, el nivel de compromiso y el nivel de preparación del mundo obrero es mucho mayor, y él claramente se da cuenta de que aquí había una mirada anarquista, que para los estudiosos, los cientistas políticos, la gente que estudia esto, la historia social, se le llama el anarcosindicalismo, muy fuerte. Entonces Recabarren se pregunta, bueno, ¿por qué acá en Magallanes se da un movimiento obrero que es tan fuerte como el que tenemos en nosotros en el extremo norte del país, en Iquique, en Valparaíso, también en Santiago, pero que tiene particularidades absolutamente únicas, como es el caso de Magallanes? La respuesta en la segunda parte. En la segunda. Nos vamos a una pausa, amigos de la tertulia magallánica, y ya volvemos. Y volvemos aquí a Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Recordarle que estamos en YouTube, más de 60 programas, y también en Facebook, Tertulia Magallánica. Usted ahí se comunica con nosotros. Mario Arturo le responderá a todas sus inquietudes. Oye, Víctor, antes de retomar el punto, ¿podríamos aclarar qué significa, cuál es el concepto, la acepción de anarco-sindicalista? Llevar las ideas, los principios ácratas o anarquistas, a diferencia de los comunistas. Las ideas anarquistas significa buscar un tipo de socialismo libertario, al margen de la legalidad. No necesitamos la ley, ¿no es cierto?, ni que nos estén imponiendo lo que vamos a hacer. Y eso llevado al mundo de los trabajadores. Sindical. Nada más que eso. ¿Quedó claro? Patagonia Brava. Claro, porque todavía no existía el Partido Comunista cuando ya estaban los anarcos. Así es. Ok, Víctor. Pero eso viene de la época del siglo XIX, las discusiones que tuvieron en su época en la primera internacional, Karl Marx con Bakunin, Mikhail Bakunin. ¿Ah? Entonces va derivando ahí corrientes de pensamiento que, curiosamente, llegan a Magallanes primero las ideas anarquistas. ¿Cómo llegan las ideas anarquistas? Carlos Vega Delgado suele decir de que, y lo plantea en sus trabajos, en sus libros, que aquí llegaron los communards franceses. Communards, los comuneros franceses, que en la Comuna de París. la Comuna de París, como muy bien tú lo dices, año 1871, los miles de trabajadores organizados se constituyeron de tal forma que se tomaron París, sitiaron la ciudad de París durante un mes por lo menos, y eso significó, imagínate, todo el mundo, la vida productiva francesa, la principal potencia del mundo en ese entonces, quedó sometida al escrutinio de estos comunards franceses. ¿Y la comuna de Puerto Natales? Bueno, se dice comuna de Puerto Natales porque el movimiento obrero aquí en Magallanes se desarrolló en forma muy fuerte, precisamente ahí en el sector de Puerto Natales, al amparo de estos grandes frigoríficos, Bories primero, Natales después, que concentraban la vida productiva de Última Esperanza, ¿no es cierto? Ahí es donde se consolidaba este aparataje productivo que después se envasaba prácticamente en esos muelles grandes que habían en Natales, y después salía todo
salía toda la carne a Europa, principalmente Inglaterra. Entonces los trabajadores tenían un poder, ya habían tenido logros importantes como el que describimos en 1912, y después hay una primera gran huelga natalina, que es del año 1914-1915, cuando viene el nuevo gobernador, un gobernador llamado Fernando Edwards, que viene con una especie de política tipo militar, donde si el obrero dice algo hay que pescarlo y tomarlo preso y apalearlo, lo que efectivamente ocurrió. Entonces él no contaba con la fuerza del movimiento obrero, con la organización que había acá, estamos hablando de 1915 ya. Entonces la Federación Obrera toma carta en el asunto y decide, ¿sabe qué más? Si usted, vamos a enviar a 2 dirigentes, Gil Castro y otro más, y al final estos dirigentes fueron también tomados presos allá en Natales. Incluso el hombre mandó barcos de la Armada Nacional, el crucero, si no me equivoco, el crucero, no, al Meteoro primero, en el año 1915, después el crucero Centeno y el Blanco Encalada también estuvieron involucrados en esto, para reprimir el movimiento que se estaba dando en Última Esperanza en 1915. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que para las aspiraciones de él, qué es lo que pasó? Los obreros de Puerto Boris dicen, bueno, si usted no libera a nuestros compañeros, nosotros simplemente nos mandamos cambiar a la frontera. Y así lo hicieron. Y de repente Puerto Boris quedó desocupado. Y por lo tanto él tuvo la obligación de negociar. Una especie de negociación colectiva que en ese entonces, reitero, no existían estas prácticas. Y también es algo inédito que ocurre por primera vez acá en Chile, precisamente acá en la Patagonia y en Natales. Sí, mira, para redondear un tema que es importantísimo, lo que tú estás hablando, ¿cuándo llegan las primeras ovejas a Magallanes? 1876-77. Perfecto, ¿cierto? Y a través de la llegada de la oveja, entonces, se intensifica el producto regional, que pasa a ser la ganadería. Esto es importante destacarlo porque a través de la ganadería comienza el movimiento campesino. Y la Federación Obrera, ¿cierto?, tiene su pilar fundamental en el campesinado. En el campe. ¿Estoy correcto? De ahí viene, de ahí surge. Víctor, Ya. ya que tocaste el tema de la huelga, de la primera huelga en Puerto Natales. Eran dos, la del 12 primero, Eso te iba a decir, ¿cuáles son las más después significativas? la de 1915, que ya es el levantamiento. Es un Y el enfrentamiento. Es un enfrentamiento, lo que pasó en 1915, y después está bueno, se constituye ya para el año 1918 un movimiento reaccionario conocido como la Liga Patriótica, que tampoco se ha estudiado mucho, donde conspicuos personajes del acontecer regional forman parte de, por ahí por diciembre de 1918, con el objeto de defender todas las prerrogativas o toda la posición institucional, por así decirlo, Y esos oficial, son los que actúan en la Federación que Obrera. actúan después, ¿no es cierto? En el 20. El 20. ¿Qué es lo que fue el movimiento de los huesillos? Bueno, ¿Qué efectos tuvo? son todos movimientos movimientos que se dieron, movimientos para generar, como dijimos al comienzo, depresión, aumento de salario. Aquí, por ejemplo, Mario hablaba de este aumento del 30-40% el costo de la vida, lo cual fue real, ¿no es cierto? Por lo tanto, vinieron distintas medidas de presión, algunas que parecen irrisorias, pero que se llevaron a efecto, pero que en lo concreto eran medidas que tomaban todos los gremios, ¿ya? Y si paralizaba, por ejemplo, Mario Derpich, paralizaban todos. Toda la ferretería de Punta Arenas. Todos, sin excepción. Y después se sumaban todos los otros grupos hasta que al final la vida productiva quedaba reducida a cero, ¿ya? ¿Y cuál era el medio de comunicación al no haber WhatsApp? No, pero es muy interesante eso. Recabarren, fíjate lo que le llama la atención cuando él llega en mayo de 1916 acá. La Federación Obrera tiene el medio de comunicación, la prensa. ¿Qué prensa?
su propia imprenta de trabajo con sus boletines, con sus comunicaciones hacia el sector rural. Eso no lo entendía nadie. Y además que se estaban creando bibliotecas populares en estos lugares de centros rurales, ¿no es cierto? Las bibliotecas de las estancias fueron famosas, incluso hasta la época de los años 60, 70. Entonces los obreros recibían mucha documentación, mucho libro que venía principalmente de los puertos de Montevideo y de Buenos Aires. Claro. De Europa pasaban a Montevideo, Buenos Aires, de Buenos Aires. Entonces la comunicación, y ahí apuntamos un poco lo que plantea Mario, era más expedita a través de Europa y a través de Argentina que con el resto del territorio nacional. Por supuesto. ¿Ya? Era mucho más expedita. Eso para recabar fue un knockout. Claro, lo que pasa es Siendo que un obrero Y un hombre tipógrafo que trabajaba en la y que él imprenta. había estado preso, que había sido diputado en 1906 por Antofagasta, incluso él dejó la diputación, ¿ah? Imagínense, por concentrarse en el mundo obrero y a irlo concientizando. Había recorrido todo Chile antes de llegar a Magallanes Y se encuentra, con esta terrible sorpresa para él, que le voló, literalmente Víctor, le voló la cabeza. Víctor, pero yo creo que nosotros acá tenemos que destacar a José Joaquín Pérez, El presidente Pérez. ¿cierto? Y estaba Oscar Biel. Oscar Biel Oscar Biel gobernador, era nuestro gobernador. Biel fue comisionado ¿Y para... por qué lo digo? Porque el magallánico siempre habla de Manuel Bulnes, ¿cierto? Y si bien es cierto, tiene una gran importancia Bulnes, pero José Joaquín Pérez, 1867, cuando él determina a través, ¿cierto?, de que Biel le escribe, ¿cierto?, y le dice que esto tiene que cambiar de ser colonia penal a ser algo más abierto, y Pérez accede a esto, y estas noticias llegan a Buenos Aires y se comienza con la primera línea, ¿cierto?, de vapores que comienzan a llegar a Punta Arenas. Ese es el desarrollo de Magallanes realmente a través, como decías tú, de los puertos de los puertos libres. Montevideo, Buenos Aires, de ahí pasaban directamente, era mucho más fácil de canalizar toda la información que venía de libros, las imprentas, ¿por dónde entraban? Exactamente. ¿Por dónde entraban estos Por eso digo materiales? yo, pero 1867 es un año fundamental Sin duda. para Magallanes. Sí. Hemos hablado de los grandes movimientos en la ciudad, Sí. pero ya se estaba gestando, comenzaron los grandes movimientos rurales. Claro. Y ahí, junto con Argentina, vuelvo a retomar el tema, Sí. es decir, vienen las grandes huelgas de la Patagonia, Sí. lo que llevó a un levantamiento de la Patagonia, la gran represión. 1918 también es otro año absolutamente clave. 1918, fines de 18, una vez que se constituye esto de la Liga Patriótica, bueno, nosotros tenemos que entender que seremos magallánicos y todo eso, pero tampoco vivimos en la luna. Estamos conectados con el resto del país y en Chile se está viviendo el gobierno del presidente Sanfuentes, que por ahí por el año 18, 19 comienza a tener una serie de problemas limítrofes con Perú. Se comienza a armar una especie de guerra ficticia. ¿Ah? Entonces la Liga Patriótica es una excusa muy interesante para calentar la cabeza a todos estos que son patrioteros, ¿no? De inmediato comienzan a golpear los regimientos, los cuarteles. Vamos a ir al Perú otra vez en guerra, y bueno, esto atravesó todo Chile. Esta lógica de que vamos a ir a una guerra de Perú. Se acercaba también un conflicto por las elecciones presidenciales, la sucesión del presidente Sanfuentes, un presidente que fue uno de los presidentes más malos que ha tenido Chile, digámoslo directamente, además de un régimen absolutamente corrupto como era el parlamentarismo. Por lo tanto, el sistema se estaba socavando completo. Se estaba viviendo el preámbulo de las elecciones presidenciales del año 20, cuando aparece don Arturo Alessandri Palma con el cielito lindo y la llegada de la clase media al poder, que era visto con mucho recelo por estos sectores oligarcas, y obviamente la Liga Patriótica aquí en Magallanes también ve cómo va a llegar este personaje, ¿eh? Y más todavía que viene saliendo ahí de la salitrera, que incluso hasta se ha batido a duelo. Alessandri, ojo, se batió a duelo varias veces, Arturo Alessandri, ¿ya? Entonces hay un conjunto de factores
y que se lo sumamos con la situación particular que estaba viviendo aquí Magallanes con su Federación Obrera, con esta conexión, como dice Mario, Con Argentina, ¿no es cierto?, tan fuerte, tan virulenta. Si le agregamos lo que pasa en fines del 18 y comienzo del 19, cuando aquí hay una gran huelga, que es ya acá en pleno centro de Punta Arenas, donde hay una treintena de heridos a sablazo, a bala también, y además donde muere un obrero de la Federación Obrera, Avendaño, que fallece el 30 de diciembre de 1918, ahí en la lápida que tenemos en el cementerio municipal de Punta Arenas, está dedicada a la memoria de Daniel Avendaño por los sucesos de 1918, que continúan los primeros días de enero de 1919, pero donde se logra algo, acá en Punta Arenas, lo que ustedes hablaban, la jornada de las 8 horas de trabajo. Imagínense, 8 horas de trabajo. Pero enero del 19 después explota el movimiento en Puerto Bories, y ahí están los sucesos del 23 de enero de 1919, con la muerte de 6 obreros allá y de 4 policías, carabineros que no eran los carabineros que nosotros vemos hoy día, vestidos así de verde, eran una policía bien especial, que son los que fallecen ahí, y donde los obreros de Puerto Bories se toman Puerto Natales, literalmente. Hay un alzamiento en armas Hay un alzamiento en armas, porque antes y después, antes de los sucesos, antes del 23 de enero, ¿no es cierto?, hay por lo menos una semana, y también una semana completa después del 23. Estamos hablando de 15 días donde la ciudad vivió en ascuas, ¿no? Este fue el ambiente que fue convocando para llegar a la FOM. Para llegar a los sucesos, del 27 de julio de 1920, que es un año también marcado por lo que estábamos hablando antes, de elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, donde Alessandri es elegido por vez primera, donde llega al poder, donde la gran mayoría del latifundio y de la gente que obviamente veía a Alessandri como un demonio, entonces dicen, no, hay que votar por Barros Borgoño. No olvidemos que Alessandri y y empata prácticamente la elección con su contendor, y al final tiene que haber un conteo de votos, voto a voto, y Alessandri se impone por una escuálida cifra de 10, 12, una cantidad así irrisoria de votos, donde sale elegido presidente. Víctor, y ya entrando a terminar, no podemos dejar de hablar de los sucesos del 27 de julio de 1920. Ya hemos hablado lo suficiente de lo que ocurrió. ¿Cómo llegamos previo, a eso? ¿No es cierto? ¿Qué pasó ahí? El trabajo de Carlos Vega Delgado habla claramente de todo este proceso que hemos venido detallando acá en este programa. Hay otros trabajos como el que podemos mostrar también del profesor Pedro Cid. Hay un trabajo muy interesante que está un tanto perdido, de quién era el director del diario El Magallanes en ese entonces, don Gregorio Iriarte, que a raíz de lo que ocurre, que además él fue tesorero de la Federación Obrera de Magallanes, bueno decirlo, Gregorio Iriarte, cuando sabe lo que ocurre de este asalto, saqueo, incendio de la Federación Obrera, él emite una declaración al Magallanes. El Magallanes decide no salir a circulación al día siguiente, está 4 días sin información en la ciudad de Punta Arenas. El Magallanes se niega a salir, entonces Iriarte emite una carta, una declaración pública, que después el Magallanes publicó, porque antes esa carta va para Santiago, es leída en la Cámara de Diputados. Ahí aparece, hay un diputado, Pedro Nolasco Cárdenas, y ahí habla él y lo lee ante la Cámara de Diputados de los sucesos del 27 de julio de 1920, y la gente en el resto de Chile se empieza a interiorizar de las atrocidades que habían ocurrido acá en Magallanes. ¿Qué fue exactamente? Para la gente que no sabe, digamos. Simplemente, desde el domingo 25 de julio al 27 de julio, al parecer ya estaban todas las fuerzas de la reacción coludidas. La Liga Patriótica. La Liga Patriótica con, lo dijimos, con picos personajes del poder político de la época, municipales, el gobernador de turno,
la gente del mundo militar también, para de una vez por todas socavar y asaltar esto del local de la Federación Obrera, Que se ubicaba en calle que se ubicaba en calle Errázuriz, donde hoy día existe un templo pentecostal, hay una chopería también al lado, Entre Armando Sangüesa y España. entre Armando Sangüesa y España, Vereda Norte. Vereda Norte, pero también para que la gente ubique esto, el local casi tenía media manzana de funcionamiento, con teatro, porque había un teatro completo, el teatro llamado Regeneración, estaba el periódico de la Federación Obrera con todos sus talleres al interior. El periódico se llamaba El Trabajo, que existía de la época ya del 1911. Por lo tanto, estamos hablando de un gran complejo que era atribuible a la Federación Obrera. que es asaltada. Asaltada en la madrugada de este martes 27 de julio por personajes uniformados, ¿ya?, de la Liga Patriótica, que a sangre y fuego entran ahí con el propósito de intervenir el local, de quemar, de sacar todo tipo de vestigios, de papeles, de quemar, por supuesto, la biblioteca, que también la biblioteca, que era muy importante, que efectivamente se quemó, se perdió, ¿ya? Cartas, archivos, documentos, ¿ya?, misivas de correspondencia entre un montón de dirigentes. Yo creo que en gran medida ese incendio también hizo de que las conexiones que el movimiento obrero tenía con otras filiales, posiblemente Argentina también, se perdieron, ¿ya?, lo cual ha costado también poder reconstruir parte de esta historia. ¿Cuántos muertos hubieron? No se pudieron encontrar nunca e identificar los restos de la gente que murió carbonizada ahí. Se supone que hay 3 o 4 que fallecieron ahí directamente por la acción, pero después hubo represalias de distinto tipo. Entonces muchísima gente, por decirlo de una manera, le pasaron la factura, ¿no es cierto?, y sufrieron distinto tipo de persecuciones. Algunos fueron metidos presos en los barcos de la Armada, fueron introducidos incluso al muelle, le hicieron simulacro de fusilamiento, heridos hay un montón, pero lo importante es también lo que ocurre después. En Magallanes, particularmente en la zona de Puerto Natales, el movimiento sigue incólume, no sufre la alteración ni la violencia que pasó acá, porque la Federación Obrera al final acá, en Punta Arenas principalmente, luego que años después se involucran en este concepto de la legalidad, que es un derecho, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy tienen los trabajadores, y ellos entran a este principio de legalidad en la época del primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, a excepción, y esto es muy importante decirlo, a excepción de lo que ocurre con el sindicato de campos frigoríficos y oficios varios de allá de Puerto Natales, que llegó a tener alrededor de 2.500 afiliados, y que ellos desde 1920 hasta por lo menos la época de la reforma agraria del presidente Eduardo Frei Montalva, 1967, ellos se mantuvieron como el único sindicato en Chile al margen de todo lo que es el proceso de legalización sindical que conocimos después como la CTC, la CUT, etc. ¿Ya? Víctor, todo esto estuvo olvidado durante muchos años y Correcto. creo que uno de los grandes aportes de Carlos Vega Delgado Sin ninguna duda el trabajo fue de Carlos. esto, como que revivió y se recordaron los hechos, y después, bueno, vino el trabajo de Lluvia Ácida, se hizo una película hace un par de años, Correcto. un corto, Correcto. y como que ahí se recordó porque estaba realmente olvidado. Bueno, yo me atrevería a decir que este es uno de los temas de los 500 años. un gran tema para los 500 años. Yo creo que este es el tema. Además, uno de Mario, los grandes temas. Además, Mario, que viene bien al tema de nuestro programa, de lo que queríamos hacer, ¿no es cierto?, durante la temporada, porque son muchos los... porque la gente podría decir, bueno, ¿y a qué tanto sindicalismo en Magallanes? Hay historiadores que reconocen que en esta región, hablemos de la Patagonia igual extendida, se desarrolla el proceso más intenso y avanzado de organización sindical de la época en Latinoamérica. Así como hemos dicho, la primera Cruz Roja, el primer alumbrado público,
Punta Arenas, no Punta Arenas, Magallanes, y parte de la Patagonia Argentina justamente. son líderes en el sindicalismo a nivel latinoamericano. Marito, me quiero tomar 30 segundos para que nosotros le enviemos un saludo a Carlos Vega Delgado, nuestro amigo, ¿cierto? Y que es el personaje que ha revivido una historia que estaba olvidada. Así que, Carlos, en nombre de la tertulia, de Víctor acá, un gran saludo, que estés muy bien y ojalá en algún minuto podamos compartir contigo. Bueno, y así llegamos al final, pues Víctor, como todos los programas se hacen cortos, muchos temas, nos hablamos de Antonio Soto Canalejo, de Facón Grande. Sí. Bueno, la gente puede, ahí hay una película, la Patagonia Rebelde, que la puede ver sobre el lanzamiento de la Patagonia chilena Argentina, principalmente Argentina, y la represión de General Videla. 1500 muertos. 1500 muertos, muchos chilenos. Y mucho después, fíjate, después de lo que pasó acá en Magallanes, el movimiento obrero, que era paralelo al nuestro acá en la Patagonia, en Argentina, alcanza su punto culminante con esta matanza, este genocidio que hubo del mundo obrero en diciembre de 1921 allá acá al lado, ¿no? En Calafate. Con muchos chilenos involucrados. Muchísimos Bueno, chilenos. amigos, don Víctor, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Víctor. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a los televidentes, al equipo de ITV, por supuesto. Y recordarles que siempre estamos en YouTube, en esta 6ª temporada de Tertulia Magallánica, desde las Perlas del Estrecho. Chao, amigos.